Porque sé que el duelo se puede hacer de manera práctica, liviana y transformadora, te doy la bienvenida a El duelo en pocas palabras. Hola a todos y bienvenidos a El duelo en pocas palabras, el espacio en donde nos permitimos hablar de lo que duele con liviandad, practicidad y con mucha empatía y compasión. Yo soy Silvia Trujillo, especialista en acompañar procesos de duelo y de final de vida, y hoy quiero invitarnos a conversar sobre un tema que nos toca a todos los que atravesamos la pérdida de alguien significativo en nuestra vida, y es cómo aprender a vivir sin la presencia física de esa persona que amamos, o cómo aprender a vivir en nuestra vida en términos generales después de nuestros duelos. Cuando yo hablo de duelo, me refiero como un espectro mucho más grande de lo que hablamos por lo general todos, ¿no? Normalmente nos referimos al duelo y lo limitamos a frases como lo extrañamos o la extrañamos tanto o me hace falta en todo. Y claro, el duelo refleja esa tristeza, esa nostalgia y sin ninguna duda a veces esa rabia también que aparece como en nuestra vida, ¿no? Pero la verdad es que en muchos duelos también aparece el alivio, por ejemplo, cuando la relación con quien ya no está era difícil o cuando estaba marcado por un cuidado intenso o por mucha intensidad. Podemos sentir también a ratos una sensación de alivio, porque algo importante es reconocer que no le hacemos el duelo solo a quienes amamos profundamente y con los que todo nos iba bien. También nos duelen de distintas maneras aquellas personas que representaban retos en nuestra vida cotidiana y que al ya no estar, ahora, además de la montaña rusa emocional, nos llevan a esa confrontación con quiénes somos nosotros ahora, es correcto sentirnos así si ya no está, ¿no? A otra cantidad de lugares a los que podemos ir. Y en uno o en el otro caso, tanto si la pérdida es de alguien a quien amábamos profundamente y teníamos una relación bonita y estrecha, como si hacemos el duelo a alguien que también puede que amáramos profundamente, pero con quien nuestra relación cotidiana estaba marcada por mucha dificultad y por mucha carga. La realidad es que cualquiera de los dos lugares de ese duelo nos llevan a tener que hacer ajustes prácticos y ajustes emocionales en nuestra vida diaria. Voy a arrancar con los ajustes prácticos que no son tan evidentes ante lo fuerte de los emocionales. Por ejemplo, podemos pasar ahora a tener que cocinar solo para uno, ya sea o porque murió alguien a quien amaba, o porque me divorcié, porque cambié mi estado civil o porque cambié de ciudad, ¿m? O cambiaron mis condiciones de vida. Empezar a encontrarnos con silencios que antes no existían o porque la presencia física de la persona simplemente estaba ahí o porque teníamos una conversación así fuera banal. El empezar a tener que ir, por ejemplo, solos a un evento o a una reunión. Dejar de pertenecer a un grupo social o familiar porque ya no estamos con esa persona, porque esa persona ya no está. Empezar a descubrir que tenemos ahora más tiempo libre o que ya no habrá ese ritual, por ejemplo, de llamada semanal que teníamos cada tanto tiempo. Cada uno de esos momentos nos recuerda que esa persona, que esa relación, que esa mascota, que ese trabajo ya no está. Y todo eso nos exige nuevas formas de aprender a habitar nuestra propia vida. Y aquí surgen preguntas que se sienten gigantes, ¿no? Como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ajustar a esta nueva realidad? Y la realidad es que no existe un manual paso a paso que nos diga qué tenemos que hacer, pues porque cada duelo es tan único como cada uno de nosotros. Pero lo que sí podemos aprender
es a cultivar pequeños hábitos y pequeñas prácticas cotidianas que nos acompañen a ir reacomodando la vida con mayor conciencia y con mayor compasión. Y miren que quiero dejarles un mensaje aquí muy claro. Es un proceso de ajuste. No se va a dar de la noche a la mañana, no lo vamos a tener claro ya, pero créanme, cuando desde la conciencia, la constancia y la compasión nos decidimos a empezar a tener estas nuevas pequeñas prácticas y ajustes, vamos poco a poco a ir creando una nueva realidad. Quiero pasar entonces a compartirles algunas recomendaciones que les pueden llegar a ser útiles en este camino. No hay que seguirlas todas al pie de la letra, de pronto con una que les sirva va a ayudar bastante. Lo primero, empezar a reorganizar sus rutinas cotidianas poco a poco. Podemos empezar con algo muy sencillo. A mí siempre me ha encantado el ejemplo de una tribu africana que tiene por costumbre, cada vez que alguien de la comunidad muere, rearreglar, los espacios íntimos de las demás personas de la tribu. Entonces es como si, por ejemplo, si muere alguien de mi familia, cambio la sala o pongo algo diferente. Y me parece que es un símbolo muy poderoso, porque mover los muebles o hacer algún ajuste en mi cotidianidad, lo que ellos explican o lo que lo motiva es que al ver que algo cambió, se acuerden siempre que hay algo que cambió porque hay alguien que ya no está. Y me parece una forma muy linda de interiorizar el mensaje del cambio, de la ausencia de esa persona que ya no está. Lo podemos hacer en nuestra vida, en nuestra casa, si es algo que les resuene. Otra idea es ajustar algún espacio de la casa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo en mi casa en un lugar un altar que es para mi hija Elisa y se volvió ya más un altar principalmente de ella, pero es un altar en donde recuerdo a todas las personas que han sido importantes para mí, personas y a mi mascotica, que ya no está conmigo y los tengo ahí, los tengo en un lugar. Entonces eso es ajustar un espacio de la casa y yo cada vez que paso por ese lugar veo y recuerdo que ellos ya no están físicamente conmigo y que no están acá conmigo. Y al ponerlo como en altar, lo tengo con flores, con una vela, no es un recuerdo que me baje, es una manera de recordarme para honrarlos y recordar lo que su paso ha dejado por mi vida. Estos pequeños cambios nos ayudan a ir ajustando la nueva realidad y a ir incorporando la ausencia, pero desde una nueva presencia de ellos en nuestra vida. Segunda recomendación es dar espacio a los recuerdos sin dejar que los recuerdos nos consuman. Podemos crear un ritual semanal. Un ritual es algo tan simple como prender una vela, como escribir una carta, como dejarme mirar fotos o como simplemente hablar de esa persona en voz alta. Los recuerdos necesitan un lugar, pero no tienen que invadir ni la totalidad de nuestro espacio ni la totalidad de nuestra vida. Tercero, importantísimo que se nos olvida mucho en duelo, cuidar nuestro cuerpo. El duelo se siente físicamente. Por eso, caminar, respirar profundo, estirarnos o incluso dormir bien se convierten en herramientas de sanación muy poderosas. El autocuidado es fundamental porque estamos botando mucha energía. Cuarto, permitirnos sentir con compasión, es decir, sin juicio. Miren, en los duelos hay días de risa y hay días de lágrimas y ninguno de los dos está mal. Recordemos, ajustarnos no significa olvidar, significa aprender a vivir con la ausencia de quien ya no está o de lo que ya no está en nuestra vida. Quinto, pedir y aceptar apoyo cuando lo hemos pedido. A veces creemos que podemos con todo, pero abrirnos a hablar con un amigo o con un terapeuta, incluso escribir nuestras emociones puede ayudarnos muchísimo. Sexto, explorar nuevas formas de llenar el tiempo.
Si teníamos una figura de cuidadora, el tiempo que antes ocupábamos en cuidar, en acompañar, o si vivíamos en pareja, el tiempo que ocupábamos en estar como los dos, o el que tenía en el trabajo, ese tiempo que yo dedicaba de 8 a 5, puede convertirse en un nuevo espacio o para aprender algo nuevo, o para retomar un hobby, o para descansar, o para trabajar en mí mismo y replantear qué es lo que quiero, en fin. Ninguna de estas prácticas va a borrar el dolor, pero sí lo van a hacer más llevadero y nos van a recordar a nosotros que nosotros seguimos acá y que nosotros seguimos vivos y que nuestra vida merece ser vivida con sentido. La verdad es que aunque no existe ese manual universal que nos diga qué hacer, sí es posible volver a aprender a vivir con un nuevo sentido después de nuestros dolores, aprender a vivir de manera significativa y aprender a vivir en paz con nuestra nueva realidad. Como les he dicho, no hay un paso a paso, no hay un 1, 2, 3, no hay como ese 1, 2, 3 para reajustar tu vida después de un duelo, no existe, porque el duelo es tan único como cada historia de amor, de familia, de amistad, cada vínculo o cada experiencia vivida. Lo que sí sé y les puedo compartir es que nuestra manera de adaptarnos dependerá mucho de nuestra personalidad, dependerá mucho de las herramientas emocionales que podamos cultivar en el proceso y de que seamos conscientes de cómo enfrentamos las tormentas y los quiebres en nuestra vida. Habrá algunas personas que encuentren alivio en crear rutinas nuevas, otras encontrarán alivio en el silencio y otras en la compañía de alguien que comprende el dolor o que simplemente se permite darle un lugar. Lo importante acá es recordar que ajustarnos no significa olvidar. Ajustarnos es ir encontrando maneras de que nuestra vida siga teniendo sentido aún con la ausencia que estamos sintiendo. Es darle un lugar al dolor, ni más grande el que le corresponde, ni más pequeño tampoco. Así que si hoy están sintiendo que están en medio de ese proceso de ajuste, recuerden algo, no están solos ni están solas en este camino. Cada pequeño paso que puedan dar para reorganizar la vida es un acto de amor hacia ustedes mismos y es un acto con el que están honrando a quien ya no está o lo aprendido de la experiencia que hayan vivido. Y recuerden, si necesitan más guía en este proceso, aquí estoy yo, con mis talleres, con mis cursos, con mis sesiones, con mi libro Renaciendo al Dolor, con este podcast y con todo lo que comparto en mis redes para acompañarlos en este camino con mucha conciencia, con mucha liviandad y con mucha compasión. También los invito a suscribirse a este podcast, a compartirlo con quien crean que lo pueda estar necesitando y a dejarme sus comentarios. Y siempre es muy bonito y muy gratificante leerlos. Eso me ayuda a seguir tejiendo con ustedes este espacio de acompañamiento en medio del duelo. Les dejo un abrazo muy, muy especial. Recuerden, soy Silvia Trujillo y hoy quiero cerrar con esta reflexión. Ajustarnos a la vida sin esa persona no es borrar, es transformar. Nos oímos en el próximo episodio. Gracias por estar acá.